Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles de nuevo de los escándalos de ciberseguridad en las contrataciones que está llevando a cabo el gobierno. A través de diversos contratos públicos, la empresa china Huawei y otras como Hikvision están llegando a diferentes puntos sensibles de instituciones como la policía, la Guardia Civil, nuestras fronteras o los juzgados a través de la colocación de cámaras de seguridad o de dispositivos móviles. Pues bien, dado que Huawei está acusada de establecer relaciones con el Partido Comunista Chino, a quien podría ceder datos sensibles, la propia Unión Europea o el gobierno norteamericano ya han avisado del peligro que esto supone. Y sin embargo, en España, el gobierno de Pedro Sánchez ha desoído esas advertencias y ha renovado 2 años más el sistema de Huawei que gestiona las alarmas de Adif. Concretamente, se aprueba la extensión de su mantenimiento por 2 años con posibilidad de prorrogarlo un tercero. Y curiosamente, Adif contrató a Huawei como proveedor tecnológico con Pardo de Vera como presidenta, cuestión que ahora precisamente está siendo investigada por corrupción. No obstante, en otra institución sí que se ha decidido anular el contrato con Huawei por motivos de soberanía estratégica europea. Es concretamente en el equipamiento de la red IRIS. La red IRIS es la Red Nacional de Investigación y Educación de España y forma parte de Red.es, que es la que también administra y supervisa el dominio de primer nivel nacional, es decir, todas las web que terminan en .es. Qué curioso. Resulta que por un lado, nos encontramos 2 noticias relativas al gobierno y Huawei. Por un lado, pues me parece que es The Objective, quien trae que el gobierno renueva el contrato de Huawei en Adif. Lo renueva, pero lo que es un contrato de mantenimiento, entiendo que de equipos que ya están metidos en Adif. Pero por otro lado, resulta que el gobierno cancela de manera sorpresiva y express un contrato que iba a hacer y donde Telefónica iba a proporcionar equipos Huawei, y de repente el gobierno dice se cancela la licitación y ya sacaremos otra, se cancela por motivos de interés estratégico y soberano. Era una licitación para la red IRIS, que es toda la que lleva la red, que es la red para investigación académica y para comunicación en las universidades españolas, etcétera. Y ¡pum!, de repente se cancela. ¿Qué efectos tan curiosos tiene el que a uno le avisen de: tío, es que si tienes en tus redes equipamiento Huawei, pues entonces vamos a tener que dejar de compartir información contigo? La gente suele entender las cosas cuando se le explican, y me imagino que habrá pesado en la decisión del gobierno de anular ese contrato donde Telefónica iba a suministrar equipos de Huawei. Pues me imagino que habrá pesado el que desde Estados Unidos, ojo, y desde Europa, se le está avisando que si las redes españolas, los sistemas españoles, representan un riesgo de seguridad, pues entonces hay que establecer un cortafuegos, porque evidentemente si alguien puede acceder desde el exterior, por ejemplo desde un despacho del Partido Comunista Chino, a ordenadores españoles, y esos ordenadores españoles están comunicados con ordenadores, yo que sé, del Pentágono o de la Universidad de Oxford, bueno, pues entonces están en riesgo los datos de carácter confidencial que pueda haber en el Pentágono o en la Universidad de Oxford. Y incluso aunque allí se establecieran cortafuegos con respecto al acceso desde España, pues resulta que es que si se comparte información y esa información va a estar almacenada en sistemas españoles o va a viajar por redes españolas, pues entonces estaría comprometida. Bueno, ¿significa esto que el gobierno va a dejar de equipar Huawei en todas partes? Pues imagino que probablemente no le va a quedar otro remedio a Sánchez, más que nada para evitar las represalias.
Las represalias en el sentido de, tío, si eres un riesgo de seguridad, lo siento, pero te tenemos que aislar. Bueno, salta la sorpresa en Cataluña. Resulta que Esquerra Republicana de Cataluña, ese partido supuestamente progresista, el partido de los nous catalans, el partido que te contrata a jetas como Gabriel Rufián para, en fin, representar al charneguito pobre y agradecido al burgués catalán por acogerle en su seno y todas esas cosas, el partido que organiza pakistaníes para que vayan con una estelada y todo eso, pues resulta que ese partido empieza a radicalizar su discurso en el tema migratorio. ¿Qué cosas? Escuchen. Les hablamos ahora de un cambio de estrategia de Esquerra Republicana que se está endureciendo más en torno a la inmigración para imitar el estilo de ANC. Esquerra Republicana ha modificado su discurso sobre la inmigración para intentar frenar el auge de Alianza Catalana, que le está restando apoyos en algunos municipios. Aunque hasta ahora había defendido el crecimiento demográfico, decían que era positivo para Cataluña, su secretaria general, Elisenda Alemany, ha empezado a cuestionar la llamada Cataluña de los 10 millones, que es una propuesta de Salvador Illa construida gracias a la inmigración. Ahora Esquerra Republicana de Cataluña critica que el aumento de población no vaya además acompañado de mejoras salariales ni de productividad. Insisten en que la llegada de trabajadores precarios, cuyos sueldos e impuestos no garantizan la sostenibilidad del estado del bienestar en Cataluña, no es la solución. El giro de Esquerra Republicana de Cataluña se completa con ataques a la patronal, a la que acusa de buscar mano de obra barata en lugar de mejorar las condiciones laborales. Esta nueva línea sitúa a Esquerra Republicana en un terreno antes reservado a Junts y sobre todo a Alianza Catalana, cuyo discurso xenófobo ha ganado espacio entre los votantes independentistas catalanes. ¿Qué cosas, qué efectos tienen las encuestas, verdad? En Cataluña, pues precisamente hoy conocemos a través de The Objective una encuesta de intención de voto. Lo que pasa es que como la noticia no menciona quién es la casa encuestadora y tal, pues no he querido hacerme eco de ello. Pero vamos, que otros sondeos realizados en Cataluña están detectando las mismas tendencias, se están disparando al alza. Por un lado, Alianza Catalana, el partido ese de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, que es como Junts o como RC, pero en plan antimusulmán. Y luego, por otro lado, se está disparando al alza Vox, también con un discurso claramente anti-avalancha migratoria. Bueno, como resultado, una precisión. Vox, según la información que hoy trae The Objective sobre esa encuesta en Cataluña, pues estaría hoy por delante del PP en Cataluña si hubiera elecciones autonómicas. Y lo gracioso es que no le está quitando voto fundamentalmente al PP, a quien se lo está quitando es al PSC, al Partido Socialista de Cataluña de Salvador Illa, que caería significativamente si hubiera unas elecciones autonómicas, sobre todo porque se le está fugando voto tradicional socialista en los barrios obreros hacia Vox. ¿Por qué? Pues porque son los que más sufren la inmigración directamente. O sea, son ellos, ¿no? Salvador Illa, que tiene coche oficial y escolta. Son los votantes de a pie del PSC en los barrios de Barcelona, por ejemplo, o del cinturón industrial alrededor de Barcelona, los que más directamente sufren las consecuencias de la inmigración en términos de falta de vivienda, inseguridad, etcétera. Bueno, tenemos a Vox en ascenso por un lado, tenemos a Alianza Catalana en ascenso por otro, y Alianza Catalana le está comiendo la tostada a Junts y a RC, a los dos, a pesar de que están en extremos, se supone, opuestos en el terreno, en el eje derecha-izquierda. Bueno, pues Alianza Catalana está pescando entre todos los independentistas que odian a España, pero se encuentran con que de repente pues todo se llena de chilabas a su alrededor y entonces votan a la alcaldesa de Ripoll. Ante eso, ¿qué está pasando? Pues que toda la clase política separatista catalana se está radicalizando en el tema inmigratorio. Se está radicalizando ¿cómo? Pues por un lado, ya ven ustedes cómo le han arrancado como exigencia a Pedro Sánchez quedar ellos excluidos del reparto de menas,
Y por otro lado, pues resulta que empiezan a hablar de obviedades, caso de los DRC, no, claro, es que la inmigración, pues son los grandes empresarios los que traen a los inmigrantes para pagar sueldos baratos, esas cosas. Es decir, empiezan con el discurso antiinmigratorio, lo que pasa es que lo tienen que vestir con el ropaje izquierdista. Que por cierto, tienen razón en lo que dicen. Evidentemente la inmigración masiva se está utilizando en Occidente para disponer de mano de obra más barata. Y eso es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos el Jeta de Bernie Sanders lleva denunciando desde el año 2015, desde hace 10 años. Bueno, pues vamos a ver grandes prodigios en los próximos años en Cataluña y en el resto de España. En estos momentos el mayor motor, con diferencia, de voto es el tema de la inmigración ilegal y sus consecuencias en inseguridad, sus consecuencias en salarios, sus consecuencias en vivienda, sus consecuencias en degradación de los servicios públicos, tanto educativos como sanitarios. Todo eso es en estos momentos lo que está provocando un vuelco en la opinión pública. Y todo el marketing tradicional de los partidos tradicionales está quedando obsoleto a toda velocidad. Uno escucha a Sánchez y dice, ¿de qué está hablando este tío? O sea, está desconectado de la realidad, está en la burbuja política, ¿no? Y además su burbuja política corrupta y, en fin, bastante jeta. Pero es que escuchas a Feijóo y también habla desde una burbuja. Es una cosa de, y aprobaremos 50 medidas que de no sé qué, y derogaremos 100 leyes que... Todo aire, todo cosas abstractas, o sea, no desciende ninguno al barro de los problemas de la gente normal. Hay gente que se pregunta, ¿y por qué Vox sube? Porque está en el barro. Porque Vox, pues por ejemplo, hoy te ha organizado una concentración delante del centro de Menas de Hortaleza para protestar por la violación de una niña de 14 años. Porque se te presentan en los barrios más degradados y te ponen una mesa informativa y escuchan a los vecinos, porque hablan al final de cosas que hay gente que dice, jolín, qué bestias, qué cosas dicen, pero que la gente entiende. Dicen, pues sí, oiga, es que mi vida es una mierda desde que se me ha puesto un narcopiso en mi propio bloque de viviendas. Ese tipo de problemas están pasando. Y la gente es consciente de que no encuentra una casa ni en broma, mientras que los ocupas tienen casa gratis. Y la gente sabe que no llega a fin de mes, mientras que a un MENA pues le mantienen a cuerpo de rey y nos gastamos 70.000 euros al año en el MENA. Todo ese tipo de cosas concretas es lo que la gente quiere escuchar. Entonces, pues yo no sé a quién usan como gurú electoral en Ferraz y en Génova 13, pero yo les recomendaría que, vamos, le dieran papela y cogieran otros gurús electorales. Gurús electorales que tengan una oreja así de enorme. ¿Saben ustedes esa figura del buscador de tendencias que usan las grandes empresas de moda? Por ejemplo, vas andando por Singapur y te encuentras a un buscador de tendencias que tienen un nombre que no me acuerdo cómo se llama, que anda por las calles de Singapur por encargo de Amancio Ortega, por encargo de Zara, y simplemente van por la calle anotando y haciendo fotos, viendo cómo van los jóvenes, viendo cómo van las señoras embarazadas, viendo cómo van los ancianitos, y con todo eso luego se procesa y se hace una moda de primavera-verano que la gente va a querer. Bueno, pues lo que le falta a PP y PSOE en estos momentos son buscadores de tendencias, alguien que tenga unas orejas enormes y escuche, hable con la gente y diga, a ver, ¿qué problemas tienes tú? Pero ¿saben por qué no ponen a esos buscadores de tendencias? Pues porque el problema que tienen los dos, PP y PSOE, es que se han integrado hace muchísimo tiempo en una superestructura de gente muy inteligente, que todos se caen muy bien unos a otros y que están convencidos de que ellos son los que saben cómo hay que dirigir Occidente y cómo hay que dirigir Europa y cómo hay que dirigir España en concreto. Entonces, a la hora de decidir qué hacer, un Feijóo, un Sánchez, no van a poner la oreja para escuchar a la calle. Lo que van a hacer es preguntarle a Úrsula, oye, ¿y qué hacemos?
Y entonces, pues en las altas instancias se decide qué se quiere hacer con los países. Otra vuelta de tuerca para cerrar fábricas automovilísticas, otra vuelta de tuerca para arruinar agricultores, y siguen con eso, en vez de escuchar al obrero fabril y al agricultor. Pues bueno, pues cada cual hace lo que le sale del pito. Mientras que los políticos hacen lo que quieren, pues los votantes también. Y oiga, al final las encuestas tienen efecto. Y el que la gente diga hasta aquí hemos llegado, tiene efecto. Y estamos viendo en algunos países cómo empiezan las marchas atrás. Por ejemplo, en el Reino Unido, donde en estos momentos, como se celebraran elecciones, el partido soberanista de allí, el de Nigel Farage, que por otro lado es un cantamañanas, así entre ustedes y yo, pues obtendría una mayoría absolutísima. Bueno, pues ya está el gobierno inglés intentando hacer como que lucha contra la inmigración. En fin, el asunto de la inmigración va a llegar a provocar enormes desgracias. Hasta el momento, bueno, las provoca cotidianamente, o sea, mueren un montón de inmigrantes en el mar gracias a los canallas que han establecido estas rutas, que se enriquecen con la inmigración. Y claro, el problema es que de cada X que salen, pues una parte muere en el mar. Pero todo eso no se dice en los telediarios, ¿verdad? Pero es que está empezando a haber ya enfrentamientos que están yendo a más. Escuchen esta noticia porque tiene su miga. Seguimos hablándoles de inmigración ilegal porque un barco operado por la ONG SOS Mediterráneo ha denunciado haber sido atacado con disparos por guardacostas libios mientras navegaba en aguas internacionales para rescatar inmigrantes ilegales. Según la ONG, una patrullera libia lo interceptó, le ordenó abandonar la zona y tras negarse abrió fuego durante unos 20 minutos, según denuncia esta asociación, dejando impactos en el casco y con casquillos dentro de la propia embarcación. El barco logró llegar al puerto de Siracusa, en Italia, con 87 inmigrantes rescatados en 2 operaciones de la propia ONG. Ahora la Comisión Europea ha pedido explicaciones a las autoridades libias y es que la Guardia Costera libia ha sido frecuentemente criticada por las ONGs por sus férreas prácticas en la gestión de la inmigración ilegal en el Mediterráneo. O sea, fíjense ustedes en el episodio. Un episodio que ha tenido lugar un enfrentamiento armado con un buque similar al Open Arms, pero de otra ONG. Pero vamos, lo mismo, los taxis que utilizan las mafias de las pateras para traer hasta costas europeas a esos modernos esclavos, que son los inmigrantes traficados por las pateras. Resulta que este barco, similar al Open Arms, pero de otra ONG, estaba en una zona donde había guardacostas libios. ¿A ustedes qué les sugiere eso? ¡Anda, que era la costa libia! ¡Anda, que era aguas libias! Entonces resulta que está ahí el taxi de la ONG recogiendo a unos de las pateras, que supongo yo que les habrán avisado los de las mafias, que os dejamos el siguiente cargamento ahí a 15 kilómetros de la costa libia, en tales coordenadas. Entonces se acerca el taxi de la ONG a recoger delante de las costas libias a los inmigrantes y se los lleva a Siracusa, en Sicilia. Anda, yo pensaba que las leyes del mar dicen que si te encuentras náufragos, los desembarcas en el puerto más cercano. Creo yo que el puerto más cercano, si estás en la costa libia, será un puerto libio, ¿verdad? Pues no, se los llevan a Siracusa. Y bueno, pues yo no sé qué habrá pasado, si es que habrá algún desacuerdo con las mafias de las pateras, que no hayan pagado el soborno correspondiente, o que las autoridades libias quieren acabar con la inmigración ilegal, no lo sé. El caso es que los libios se han liado a tiros con el taxi de la mafia, con el barco de esa ONG. Bueno, pues yo me supongo que a medida que vayamos yendo a más en todo el problema de la inmigración, la avalancha migratoria, en todo el problema de las mafias, del tráfico, en todo el problema del hartazgo general de la población, pues vamos a ver muchos más episodios, pues en fin, de enfrentamientos. Porque es inevitable. Si tú tienes una clase política que
hace oídos sordos cuando le hablan de los problemas y se dedica a financiar que los problemas vayan a más, pues llega un momento donde todo el mundo se hartan los guardacostas libios, se harta la gente en los países occidentales, y si a la gente no le das solución, pues ya hemos visto en España algunos casos de enfrentamientos pues que no tendrían por qué darse, enfrentamientos con ocupas, enfrentamientos con inmigrantes ilegales responsables de algún tipo de delito o de la inseguridad de un barrio. Todo esto no tendría por qué pasar si tuviéramos unos gobernantes que escucharan, pero como ya les he dicho, nuestros gobernantes europeos no están para escuchar al ciudadano, están para escuchar a los lobbies que son los que te ponen y quitan a las von der Leyen de turno y se reúnen con los Xi Jinping de turno para decidir cómo va a ser nuestra vida en el futuro y que no tendremos nada y seremos felices. Bueno, la revuelta soberanista en Europa pues se está produciendo en casi todos los países, y hay uno donde recientemente pues uno de los mayordomos de Ursula von der Leyen ha recibido un varapalo enorme. Me refiero a Donald Tusk, que es el primer ministro polaco, un chico de Merkel primero y de von der Leyen después, que había ganado las elecciones en Polonia gracias al apoyo de la Comisión Europea y que había acabado con el gobierno conservador que allí en Polonia había, pero los conservadores se han tomado la revancha y en las elecciones presidenciales se ha elegido un presidente no ya conservador, sino muy conservador. Y en Polonia el presidente sí tiene atribuciones, con lo cual en estos momentos hay una bicefalia de lo más curiosa y ya los choques parece que son a cara de perro. Escuchen. Terminamos el repaso a las noticias en Polonia, donde la tensión política entre el presidente Karol Nawrocki del partido PiS y el primer ministro liberal Donald Tusk sigue creciendo y se está trasladando a la calle y al plano institucional. La clave del enfrentamiento es la política exterior en Polonia y la repercusión que está teniendo en sus ciudadanos. Donald Tusk insiste en que la Constitución otorga esa competencia al gobierno, mientras que Nawrocki actúa por libre y dice que va a viajar esta misma semana a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump. Por tanto, persisten las dudas sobre quién tiene que marcar el rumbo en la política exterior de Polonia, si es el presidente o el primer ministro, y por tanto, quién es el interlocutor válido ante instituciones como la OTAN o la Casa Blanca. Bueno, la verdad es que quién es el interlocutor válido ante la Casa Blanca, pues ya lo dejó muy claro Donald Trump en la reunión que convocó de los aliados para explicarles su conversación con Putin en Alaska. Lo que hizo Donald Trump fue invitar a Inglaterra, Italia, Alemania, Francia, al de la OTAN, a Ursula von der Leyen y a Polonia. Y entonces de Polonia dijeron, vale, va a ir nuestro primer ministro Donald Tusk. Y dijo Donald Trump, ni de coña. A quien invito es al presidente polaco. Al primer ministro polaco no, ya viene von der Leyen, que es su ama. Y efectivamente, pues Donald Trump ha elegido como interlocutor para hablar con Polonia al presidente polaco, al presidente conservador. Con lo cual, pues todo este rifirrafe en Polonia entre Donald Tusk, que es el primer ministro, y el presidente polaco, pues tampoco tiene demasiado sentido. ¿Que quién es el interlocutor con la Casa Blanca? Pues quien diga Donald Trump. Y al que no le guste, pues que se compre una piedra y se machaque el dedo pulgar del pie derecho, que quiere que le diga. Pero el caso es que ilustra muy bien este enfrentamiento entre el primer ministro y el presidente polaco, pues la diferencia entre el sistema polaco y otros sistemas. En Alemania, en Italia, el presidente de la República pues es una figura decorativa, similar a, por ejemplo, el rey de España. Tienen una cierta capacidad de interlocución, pero no tienen ningún tipo de poder ejecutivo, ni tampoco demasiada autonomía. En Inglaterra es todavía más así. En Inglaterra, la reina de Inglaterra cada año llega ahí al Parlamento y lee el discurso que le ha escrito el primer ministro.
No puede escribir una coma la reina de Inglaterra. Actúa simplemente como lectora de lo que el primer ministro dice. En Polonia no. En Polonia el presidente tiene poder de veto sobre muchas cosas y tiene, pues, en fin, capacidad de maniobra al margen del primer ministro. Y por tanto, esa discusión, ¿quién marca la política exterior?, pues es relevante. Dice el mayordomo de Úrsula que lo marca él. ¡Mentiroso! A ti te lo marca Úrsula, tú no tienes voz, hombre. Así que la duda es, ¿quién marca la política exterior polaca? ¿El presidente polaco o Ursula von der Leyen? Pues va a ser que el presidente polaco. Bueno, vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Muy buenos días, don Williams. Muy buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta ocasión encontrarán que Donald Trump felicitó el Día del Trabajo, exhibiendo los logros económicos de su administración en los 7 primeros meses de mandato para los bolsillos de los contribuyentes. En varias publicaciones, el presidente presumió de que desde su toma de posesión han aumentado el número de empleos, se han reducido la inflación y el precio de la energía, mientras que han crecido los salarios y el gasto de los consumidores. A todo ello había que sumar los $8 billones recaudados gracias a la imposición de los cuestionados aranceles. Entre tanto, la policía del Capitolio ha cerrado su oficina dedicada a equidad e inclusión, según confirmó un portavoz de la agencia a finales de la semana pasada. La oficina se cerró tras las preguntas sobre su misión y su presupuesto de aproximadamente $1 millón. Y finalmente contarles que Hispanoamérica es la gran fuente de inmigración en Estados Unidos. En junio de 2025, un estudio arrojó que 51,9 millones de inmigrantes vivían en el país. Aproximadamente la mitad de ellos, el 52%, nació en Hispanoamérica. Esto representa alrededor de unas 26,7 millones de personas, según un informe de Pew Research. El grupo más grande de inmigrantes hispanos provino de México, con aproximadamente 11 millones de personas, seguido de los cubanos con 1,7 millones de inmigrantes. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web y nuestras distintas plataformas digitales. Muchísimas gracias, don Williams. Y vamos con Deportes en Libertad.